vamos ahí con nuestro próximo invitado, Samer Atassi, el poder de la identidad digital para el ecosistema fintech, vicepresidenta para América Latina de Yumio, que es, y nos va a presentar, lo vamos a invitar a que pase al escenario, con más de 25 años de experiencia. Samer está con nosotros, tiene 25 años de experiencia en ventas internacionales y en la dirección de Mercadotecnia para la región internacional. Además, ocupa la vicepresidencia, como lo decíamos, de América Latina, en América Latina, de Yumio desde 2019, con una misión de impulsar la expansión regional de Yumio, ofreciendo soluciones integrales, anti-lavado de dinero, vamos a hablar de seguridad además digital, verificación de identidad digital a las fintechs, organizaciones de servicios financieros, empresas de economía colaborativa, instituciones de cuidados para la salud, entre otras. Muy bienvenidos, Samer, al escenario para que comiences tu conferencia, que ya la presentábamos de alguna manera para quienes quieran participar. Recuerde que pueden pedir el micrófono y vamos a esperar que lleguen más invitados también. Mientras tanto, Samer, el escenario es todo tuyo. Muchas gracias. ¿Ahí me escuchan? ¿Está prendido? ¿Sí? Sí. ¿Se escucha bajito? Sí, hola, hola. Se escucha, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, prácticamente dijiste todo lo que hacemos, así que ya no hay mucho que hablar. No, yo estoy segura que sí. Me han dado la difícil tarea de ponerme a esta hora e interponerme entre ustedes y el Pisco Sour. Así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Como ya escucharon mi acento argentino, voy a tratar de hacerlo carismático y sencillito, rapidito. Y bueno, y abierto a preguntas después. Vamos a hablar de la identidad digital y qué es la identidad digital y cómo nos afecta a todos, tanto como usuarios, pero también como empresas. Y hablando del pitch, que estaban hablando, no sé los que vieron la presentación anterior, y el pitch básicamente, ¿quién es Yumio? Para los que no nos conocen, nosotros somos líderes a nivel mundial en todo el tema de identidad digital. Tenemos más de 10 años de existencia en el mercado, fuimos pioneros y básicamente hacemos del Internet un lugar más seguro, tanto para el usuario como para las empresas, ayudando a validar la identidad de las personas y evitar el fraude y ayudar con las conversiones exitosas de las personas. Entonces, cuando hablamos de identidad digital, ¿qué es la identidad digital? Entonces, es una prueba de identidad reusable. Estamos yendo hacia el más allá. Decimos que el futuro ya está acá. La identidad digital que yo tenga que usar una vez, pero la pueda reusar múltiples veces en diferentes ecosistemas. Entonces, pensar que la identidad digital puede ser emitida por una autoridad privada, puede ser emitido por el gobierno. Ya estamos viendo que los gobiernos están empezando a usar lo que es el ID digital, el documento digital. Puede ser centralizada o descentralizada, propietaria, inoperable, pero sobre todo aumenta la protección contra el fraude. Eso es lo que estamos buscando con la identidad digital reusable. Una vez que validamos la identidad de una persona, entonces, y garantizamos que esa persona es quien dice ser, ¿cómo la podemos reutilizar para seguir previniendo el fraude en las diferentes entidades que se sumen a ese ecosistema? Mejorar la privacidad de datos, obviamente todos estamos al tanto de todo lo que está pasando en el mundo, las diferentes regulaciones, GDPR en Europa, entiendo en Chile ahora está por salir una nueva regulación de privacidad de datos, en todos los países del mundo estamos muy conscientes de cómo protegemos la identidad de los usuarios que están abordando nuestros sistemas, de los ecosistemas, y no lo usamos con propósitos que no deberían ser usados, para los cuales nos dieron su consentimiento. Y finalmente, la experiencia de usuario, cómo bajamos la fricción de los usuarios que están generando esa identidad digital. Entonces, más que darles una charla de quién es Yumio, y estábamos pensando con la gente de marketing de qué vamos a hacer la charla y evitar hacer lo que va a hacer mi colega español mañana, que sube al escenario con un cliente. Lorena te iba a usar de nuevo, pero ya no te quiere usar más. Lorena es la encargada de todo lo que es fraude y compliance en Global 66, que es un muy buen aliado nuestro que tenemos en toda América Latina y una gran cantidad de clientes que tenemos en Chile y en toda América Latina. Decidimos más que nada hablar un poco de estadísticas, de tendencias, de lo que nosotros vemos hacia dónde va el mercado y donde nosotros estamos seteando de alguna manera el futuro del mercado. Y vamos a arrancar con una encuesta que hicimos a 8.000 personas con una compañía independiente, Opinium, de diferentes partes del mundo. Decidimos elegir un país de cada región, de cada geografía. En Latinoamérica arrancamos por México y entrevistamos 2.000 personas para
entender un poco y validar un poco lo que nosotros estábamos viendo a lo largo de nuestra existencia, que es básicamente qué es lo que piensan los usuarios sobre la verificación de identidad y cómo se sienten en cuanto a la verificación de identidad. Y si ven los números, México ha sido el país donde las personas más exigen y más necesitan sentirse cómodos, seguros a la hora de volcar su identidad en una plataforma digital. Entonces vemos ahí el Reino Unido, Estados Unidos, Singapur bastante alto, porque están muy adelantados tecnológicamente, pero en Latinoamérica, si seguimos la tendencia de México, y lo vemos en todos los países prácticamente, hay una gran necesidad y una gran exigencia de los usuarios para que los que estamos del otro lado, las empresas, las fintechs, los bancos digitales, etcétera, validemos y hagamos sentir a los usuarios seguros que la identidad que estamos validando es robusta. Esto, por un lado, indica exigencia, lo cual está buenísimo, los usuarios nos están exigiendo hacer las cosas mejor, pero también indica un poco de desconfianza. Los latinos desconfiamos un poco de las plataformas a las cuales estamos accediendo. Entonces, esto nos lleva hacia hacer las cosas mejor y más seguras para que los usuarios se sientan más cómodos y nos aborden digitalmente, lo cual va a mejorar todo el ecosistema digital y financiero, ¿no? Entonces, vemos también que 57% de los encuestados ya está cada vez más usando las plataformas digitales. Esto lo vemos de la pandemia para acá, ¿no? Es decir, antes de la pandemia veíamos que se estaba acelerando el onboarding digital, la validación y la apertura de cuentas de forma digital, pero en la pandemia subió exponencialmente. Por razones obvias, ¿no? Las sucursales cerradas, la gente ya no transitaba más por la calle, ahora medio que volvimos a la normalidad, de hecho, el hecho de estar acá con todos ustedes es una muestra, pero bueno, con la pandemia se aceleró la verificación de identidad de una manera sólida y la exigencia y la forma que todos estamos interactuando, sobre todo financieramente, con las diferentes plataformas que interactuamos, ya sea la apertura de una cuenta digital, ya sea una casa de apuestas, ya sea un sistema de salud donde voy a pedir mis récords médicos, ya sea una criptomoneda, una criptoplataforma donde voy a comprar un Bitcoin, una casa de remesas, una billetera digital, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, los bancos están en la vanguardia de esto, las entidades financieras, las fintech están en la vanguardia de esto, porque por razones obvias, ¿no? Digamos, se mueve dinero de forma digital, entonces tenemos que sentir que la entidad financiera con la cual estoy transaccionando está haciendo las cosas bien. Entonces, obviamente que eso es el ambiente más avanzado. Pero esto aplica para todos. Dentro de la encuesta estuvimos viendo que dentro de todas las verticales con las que trabajamos, probablemente la que más anonimato pedía era la de casa de apuestas y la de sitios de citas en línea y de sitios de adultos, etc. Porque hay cierta necesidad de anonimato y que tampoco queremos volcar de pleno nuestra identidad. Pero fuera de esas dos verticales, todo lo que es fintechs, criptomonedas, banca digital, y estamos viendo también cada vez más que entre las verticales se están cruzando. Ya cada uno se mete en el negocio del otro. Ejemplo, Telecom Argentina, gran aliado nuestro, sacó una billetera digital para hacer pagos. Entonces, de su negocio tradicional de telco se están volcando al sistema financiero. Didi, también, de una compañía de taxis, que compraron una 99 de taxi, sacaron una billetera digital. Entonces, todo el mundo está entrando en el ambiente financiero y se hace aún más crítico validar la identidad de las personas que están entrando en este sistema. Y esto es lo que estamos hablando recién, un poco el uso comercial que ya trasciende fronteras, trasciende verticales, trasciende geografías, donde vemos las casas de apuestas. Es decir, hoy ustedes, si van a hacer una apuesta por River Boca del domingo, para los hinchas de River que vamos a ganar, van a hacer una apuesta con Bet365 o con cualquiera de las 10 casas de apuestas más grandes del mundo, nosotros vamos a validar su identidad chilena. Entonces, no importa la geografía en la que estén, no importa la vertical en la que estén, nosotros vamos a ayudarlos a actuar de esa manera. Ahora, ¿cuál es el desafío? Más allá de la biometría, obviamente, así como empresas como nosotros y ustedes los que estén en tecnología estamos avanzando, los estafadores también lo están haciendo. Los estafadores que hace años iban al banco con la pistola y la capucha en la cabeza, hoy tienen el anonimato, hoy están detrás de esa pantalla de internet y el fraude sigue creciendo en todo tipo de ambientes. Vemos que el 51% de las organizaciones ha dicho que han recibido fraude. El 48% del fraude proviene de las cuentas con menos de un día de antigüedad, lo cual también quiere decir
de la apropiación de cuentas. El 52% ya es después, lo que decimos el account takeover. Para un estafador, abrir una cuenta falsa tiene cierto retorno, pero si yo sé que Amit tiene $10.000 en su cuenta de banco y yo consigo entrar a su cuenta y apoderarme de esos $10.000 de manera digital fácil, mi retorno a la inversión como estafador es mucho más rápido. Entonces, tanto en el onboarding, en el momento de la apertura de cuenta, como durante toda la transaccionalidad y la historia, es importante asegurar la identidad de esas personas, ¿no? Vemos que hay mucho avance, el 80% que vemos ahí, donde las entidades son cada vez más conscientes de esto y están poniendo sistemas más robustos de validación de antifraude y de compliance por el caso. Y una de las cosas que nosotros hacemos es trabajar mucho de la mano de analistas como Gartner, como Deloitte, como Ernst Young, para validar lo que nosotros estamos viendo en el mercado y obviamente seguir recomendaciones. Akif es un analista de Gartner con el cual trabajamos muy de las manos y acá podemos ver que está mencionando él que es importante validar la identidad de las personas con sistemas propios y también con bases de datos de gobierno. Entonces eso es algo que también nosotros hacemos al conectarnos de repente a un registro civil aquí, a un RENAPER en Argentina, a un INE en México, etcétera, etcétera, como para hacer un cross-match de las identidades que estamos viendo versus las identidades que ya tiene el gobierno registrado para esa persona. Y hay todo tipo de cosas que se pueden hacer para ayudar a prevenir el fraude. Ya no es suficiente simplemente validar una cédula de identidad y una biometría. Hay un montón de alertas adicionales que podemos ir viendo para alertarles a ustedes, para alertar a las entidades sobre un posible fraude, sobre algo que parece ser sospechoso, como puede ser capaz la verificación de la dirección de IP o la identidad del dispositivo digital por el cual el usuario está accediendo a mi plataforma. Ver si tiene un sistema, un emulador de sistema operativo, si hay una proxy, si hay un VPN, si hay un ruteo de la IP, cosas que nos pueden llegar a alertar por qué esta persona está entrando a través de este otro sistema en vez de ser totalmente transparente de la forma que entra. Y un montón de cosas adicionales como puede ser autenticación biométrica. Hablamos también con el grupo BCI, que es un gran aliado nuestro acá en Chile también, y entonces en vez de validar la identidad de las personas cada vez que entra una de las entidades del grupo, ¿por qué no validarlo una vez? Ya sabemos que esa persona es quien dice ser, y entonces después hablamos de una identidad digital reusable a lo largo de que se muevan dentro de ese ecosistema. Entonces, bajar la fricción del usuario, mejorar la experiencia del usuario, bajar el fraude para nosotros como entidad digital. Ustedes, el banco, la fintech. Estos son algunos ejemplos de posibles fraudes y de fraudes que nosotros encontramos todos los días, que ayudamos a nuestros clientes a encontrar fraudes, manipulación de documentos, imágenes, cosas que si el sistema que están usando no es suficientemente lo robusto, esto pasa por abajo del radar. Entonces, adicional a esto, tenemos que sumar otras medidas como las que hablábamos, diferentes alertas de avisar donde hay un posible fraude, una posible manipulación del ecosistema de esa persona. No simplemente el documento. Esto es cada vez más difícil de detectar. Los estafadores manipulan cada vez más los documentos. Y entonces nosotros, como Yumio, gracias a la gran cantidad de documentos y de imágenes que vemos día a día, hoy validamos aproximadamente 1 millón de personas por día a nivel global, a nivel mundial, ya estamos alimentando nuestro sistema de Machine Learning, justo Julián hablaba de Machine Learning en la presentación anterior, para detectar otro tipo de patrones. Porque a veces los documentos están tan, pero tan bien hechos que pueden pasar por abajo del radar. Entonces es importante poder identificar otro tipo de cosas, como patrones, por ejemplo. Un estafador típico cuando va a cometer fraude en masa, va a agarrar el documento de la misma manera y va a tener el mismo fondo, mantela a cuadros, por decir algo, cuando le va a sacar la foto a su documento. Ese documento puede parecer totalmente legítimo y está perfectamente hecho. Y ni nosotros ni nadie lo va a detectar. Pero lo que nosotros sí vamos a detectar a través de nuestra inteligencia artificial es un patrón, donde vamos a ver 300 documentos que parecen ser auténticos, pero están todos agarrados exactamente igual y con el mismo fondo detrás. Entonces detectamos patrones y avisamos a nuestros clientes, decir, ojo, no sabemos si los documentos son falsos, pero obviamente acá hay un patrón que se está siguiendo de forma repetitiva y es prácticamente imposible que 300 personas hagan un onboarding digital el mismo día con el mismo fondo de mantel a cuadro blanco y negro atrás, ¿no? Entonces es una alerta para ir avisando. Y así un montón de cosas como también validar imágenes donde yo veo a esa persona que voy a hacer un face match
de un rostro con la foto del documento, con la prueba de vida, pero le voy a avisar a mi cliente también si ese rostro ya lo vi pasar antes por ese ecosistema. Entonces, validar este rostro con la gran cantidad de rostros que pasaron por el ecosistema. Entonces, la prueba de vida es fundamental. También lo dice aquí de Gartner. La prueba de vida es importantísimo que nosotros validemos como primer barrera de antifraude quién es que está del otro lado de la pantalla. No nos podemos quedar con muchas soluciones que vemos en el mercado que simplemente le hacen una prueba de vida. Eso de mueve la cabeza para el costado, para arriba, para abajo, parpadea, sonríe, sácate la foto de la abuela, la vertical, el perrito, el pajarito, no sirve de nada. Son pruebas de movimiento y que los estafadores vulneran fácilmente. Entonces tiene que ser una prueba de vida certificada. Nosotros validamos dilatación de pupila, validamos cómo se refleja la luz en la piel, validamos profundidad, tridimensionalidad, un montón de cosas para garantizarles que lo que está detrás de cámara no es una inyección de video, no es una foto manipulada, no es un maniquí, no es una máscara, a no ser que sea Tom Cruise en Mission Impossible, donde yo ahora me saco la piel y soy Lorena, no soy Summer. Pero eso todavía es muy difícil de detectar y únicamente en Hollywood. Entonces, la prueba de vida es fundamental y entonces ahí es donde, lo que yo les contaba anteriormente, validamos diferentes cosas, no solo del documento de identidad, no solo garantizar que la persona está presente enfrente de esa cámara, sino que también es la misma que está en ese documento de identidad previamente validado, con un flujo muy fácil de seguir, con una mínima fricción, pero con una máxima seguridad para ustedes. Nuevos retos, obviamente el sector financiero es de los que más ha avanzado en lo que respecta a tecnología, pero como decíamos, todos los sectores están avanzando de manera muy rápida y la verdad que para nosotros como líderes de identidad digital a nivel mundial es muy placentero ver que las entidades que están tocando a los usuarios de manera mundial están adoptando cada vez más los sistemas robustos de validación porque hace a que todo el mundo y el planeta para todos nosotros sea un lugar más seguro y tratemos de evitar que los estafadores se aprovechen de esta situación. Entonces, verificación de identidad, como hablábamos, no solo en el onboarding, la autenticación, sino que hablábamos anteriormente justamente con la gente de Global, el monitoreo de transacciones. Yo puedo validar que Birgit tiene su documento de identidad, es ella, no aparece en ninguna lista negra de lavado de dinero, parece ser una persona totalmente auténtica, entra a mi ecosistema y empieza a transaccionar. Pero ¿qué pasa con esas transacciones? ¿Cómo fluyen? Puede ser que Birgit le esté mandando $50 a Lorena y Lorena le está mandando otros $100 a Lorena y Lorena se lo está mandando a Andy y eso va por todas las geografías del mundo, vuelve y se está lavando dinero y tenemos que verlo gráficamente de una manera fácil que hay un lavado de dinero dentro de mi ecosistema. De personas que no necesariamente están sancionadas, que no están en listas, que no están en noticias negativas, pero que sí están lavando dinero dentro de mi ecosistema. Eso es monitoreo transaccional y es muy, pero muy importante, ya yendo más allá. Ahora, ¿qué está pasando hoy? Y nosotros estamos tratando de cambiar este paradigma nuevamente como pioneros, es que hoy ustedes tienen un montón de señales, múltiples APIs que se conectan para validar. Uno para hacer la validación de la cédula de identidad, otro para ir al registro civil, otro para hacer la prueba de vida, otro para ver las listas negras, otro para ver el riesgo del dispositivo, otro para ver si el email lo abrieron ayer o lo abrieron hace un año, otro para ver si el número de teléfono es auténtico. Y entonces tienen esta ensalada de APIs con múltiples contratos, todas integraciones diferentes que llevan sus diferentes tiempos y sus diferentes complejidades, y que al final después tengo 7, 8, 10 respuestas separadas que yo, como case manager, tengo que decidir cómo junto todo y cómo decido quién se habla con quién. Lo decía Julián también antes, 8 software diferentes que se tienen que comunicar entre ellos, y en base a toda esta ensalada tengo que tomar una decisión si esa persona entra en mi ecosistema financiero o no. Entonces, eso es algo muy complejo para ustedes, y justamente esto lo voy a pasar porque lo dijo alguien sin importancia, fui yo. Entonces, pasar a tener todo esto con una sola API, con una única integración, donde nosotros, justamente lo que estamos haciendo con nuestra orquesta y nuestra plataforma KYX, es justamente unir todas estas APIs, que ya las tenemos, ustedes se conectan únicamente a Yumio, y a través de nuestra orquesta los ayudamos a validar todas estas cosas con una única integración, una única gestión de casos unificados, un único puntaje de riesgo unificado, un único equipo de soporte, un único contrato y una única decisión en base a un único dashboard con todas estas informaciones múltiples que ustedes pueden acceder a través de nosotros. Entonces ya salimos de lo típico que se viene haciendo hace años, que es validar una cédula y una biometría, y validamos todo el ecosistema de una persona.
todo lo que tenga que ver con esa persona. De nuevo, esto depende mucho también del apetito, de los casos de usos, de los flujos y de lo que ustedes quieren hacer con sus usuarios. No tengo que pedirle lo mismo a todo el mundo. No a todo el mundo le tengo que pedir su cédula, que se saque la foto, que me pase su email, su teléfono, porque depende del riesgo, del momento en la vida, en el user journey que está ese usuario conmigo, voy a querer validar diferentes cosas. Si simplemente le estoy abriendo una cuenta con cero riesgo, sin crédito, sin ningún riesgo financiero, capaz únicamente quiero validar el riesgo de su dispositivo, su email y su teléfono a ver si no hay ninguna alerta. Cuando ya va a usar dinero, va a depositar dinero, le voy a dar crédito, entonces ya capaz le pido la cédula y le pido una biometría. Cuando ya está transaccionando, voy a ver si está lavando dinero y aparece en una lista negra. Cuando ya va a extraer algo adicional a lo típico, que genera cierta alerta, entonces lo voy a autenticar biométricamente con un mapa biométrico de su rostro para ver que es la misma persona que abrió la cuenta originalmente. Entonces tengo que tener la flexibilidad de modificar mis workflows y modificar lo que yo le pido al usuario, por un lado, para gastar menos como empresa, pero por otro lado, para bajar esa fricción con esos usuarios que nos están abordando. Entonces, bueno, esta lámina, ahí se borraron algunos slides que teníamos ahí, pero justamente bajar la fricción, cero fricción, no existe. ¿Okay? La idea es bajar la fricción a la mínima expresión. Ya el hecho muchas veces de pedirle a alguien que le saque una foto a su cédula, eso ya genera fricción. Entonces, cero fricción, difícil. Pero bajar la fricción, hacerlo fácil, es importante. Es muy, muy importante porque ustedes no están en el mercado, digitalmente, para mandar a los estafadores a la cárcel. Ustedes están en el mercado para hacer dinero a través de las personas que entran en su ecosistema. Entonces, si yo lo hago demasiado complicado y las personas abandonan, estoy perdiendo dinero. Entonces, tengo que hacerlo lo más fácil posible para el usuario, lo más robusto posible para mí como entidad financiera. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es mi apetito de riesgo? ¿Cómo cumplo con las regulaciones? Este balance entre cumplir con lo que me dice el regulador, rechazar a los malos y aprobar a los buenos, es un balance muy, pero muy difícil de hacer. Entonces, ahí es donde estamos nosotros para ayudarlos con toda esa experiencia. Y ya para finalizar, ¿dónde va el futuro de la entidad digital? Que ya no es futuro, ya es presente. Entonces, se espera que para muy pronto, estamos hablando de 2027, el mercado de la identidad digital reusable va a ser de más de 266 billones de dólares. Hacia ahí vamos. El que todavía quiere rechazar o friccionar el tema de identidad digital no se está subiendo al tren. Este es el tren hacia que ya largó y ya estamos yendo todos, es la identidad digital reusable. Entonces, ¿cómo estamos hoy? Una persona va a entrar a un banco, hace su onboarding digital, le saca la foto a la cédula, se hace la selfie, etcétera, etcétera. Después se va a las redes sociales y tiene que hacer lo mismo. Va a alquilar un auto y va a hacer lo mismo. Va a apostar en una casa de apuestas, va a hacer lo mismo. Va a comprar una Bitcoin, va a hacer lo mismo. Entonces, ese usuario, cada vez que tiene que abrir una cuenta, tiene que hacer este proceso de onboarding digital. Fricción, malestar, mala experiencia de usuario. ¿Qué tal si ese mismo usuario, una vez que genera una identidad digital, puede usar esa misma identidad digital con cualquiera de las entidades que están subidas a este ecosistema de identidad digital reusable? Entonces yo una vez, cuando voy al banco para empezar, genero mi identidad digital reusable y después cuando voy a abrir una cuenta en redes sociales, ya tengo mi identidad digital reusable, que esa red social va a usar. Cuando voy a alquilar un auto, voy a hacer lo mismo. Entonces, siempre y cuando las entidades que se suben a este ecosistema avalen y acepten estas identidades como válidas, como que se hicieron robustamente y realmente se validó que la persona que está del otro lado de la cámara es quien dice ser, entonces bajamos la fricción, mejoramos la experiencia de usuario, bajamos el fraude y armamos un ecosistema que es mucho más fácil de manejar para todos. Obviamente hay regulaciones, hay ecosistemas, hay privacidades de datos, entonces esto es algo que ya viene, nosotros ya lo estamos haciendo, hay gobiernos que ya lo están haciendo como el eIDAS en el Reino Unido, nosotros ya lo estamos haciendo con Mastercard, ya lanzamos la identidad digital reusable con Mastercard en Brasil, Estados Unidos y Australia. Estamos armando nuestro propio ecosistema
con muchas entidades también en América Latina y a nivel mundial, justamente para brindarle seguridad a las entidades y buena experiencia de usuario a los usuarios finales. Entonces, hacia ahí vamos, hacia ahí va el mercado. Hoy, si vemos el porcentaje de identidad digital reusable dentro de todo el ecosistema de identidad digital, aún es bajo. Recién estamos empezando, 5%. Pero miren qué rápido que va creciendo esto. Entonces, la oportunidad está aquí, en la identidad digital reusable. Los invito a que pasen por nuestro stand, seguir charlando más. Estamos arriba, en el segundo piso, seguir charlando cómo los podemos ayudar con su onboarding digital, con la validación de las personas que están entrando a su ecosistema y hablar del futuro que ya es presente, que es la identidad digital reusable. Creo que eso es todo lo que tengo para decirles. Ya los dejo ir con el pisco. Bueno, Fresia, no sé si tienes preguntas. Gracias, Samer. Hay algunas preguntas y también, por si alguien tiene alguna consulta, aquí hay un micrófono y pueden hacerla llegar. No pueden preguntar si se pueden ir a tomar pisco sour, Mientras faltan tanto, 5 minutos. No, si puede. Mientras tanto, aquí, por si acaso, ya, si alguien necesita. Pero yo voy a empezar con saber qué tiene que ver con lo que tú mencionabas y según tu perspectiva regional. ¿Qué procesos de verificación de identidad se utilizan actualmente más en América Latina para validar a los usuarios de servicios financieros? Buena pregunta. Hay, creo yo, un pre-pandemia y un post-pandemia, ¿no? Es decir, Sí, pre-pandemia todavía América Latina estaba un poco atrás de lo que es Europa y hasta ciertos países de Asia-Pacífico, como Singapur, que están muy avanzados digitalmente, y todavía se hacían muchas cosas manualmente, ¿no? Tanto, no sé, ir a la sucursal, la huella digital, todavía es algo que aún hoy se usa mucho en América Latina, está muriendo, pero todavía existe. La autenticación por medio de voz, pero todo lo que es manual y físico, en términos de validación, en términos de abrir una cuenta, lo veíamos mucho, mucho antes de la pandemia. Durante la pandemia, como les conté antes, explotó la identidad digital a nivel de verificación de identidad y hoy todo lo que les estaba contando, la validación de documentos de identidad, la validación de biometrías, es algo que está creciendo exponencialmente. Todavía falta mucho camino por recorrer. La reusable que hablábamos es parte de ese camino, pero se está avanzando a pasos muy rápidos. Se está avanzando rápido. Y lo de la pandemia es porque marcó esta inflexión, ¿no? De apurar el tranco. Sí, de hecho nosotros, hablando con muchos prospectos que después se convirtieron en clientes y aliados, en ciertos sectores, sobre todo si vemos sectores más tradicionales, había cierta reticencia por procesos antiguos, por no querer cambiar procesos, por seguir de la misma manera que vengo haciendo las cosas durante años y décadas. Y con la pandemia no les quedó otra que cambiar, porque si no me adaptaba, quedaba fuera, no transaccionaba, no interactuaba con mis clientes. Eso sumado a la gran cantidad de ambientes que nacieron digitalmente, ¿no? Exacto. Los neobancos, los challenger banks, las billeteras digitales. Entonces ya los bancos tradicionales o me sumo a este tren digital o voy perdiendo clientes y los voy perdiendo muy rápidamente. Entonces los bancos también han progresado muchísimo en este ambiente digital y acá en Chile es algo que yo lo vi mucho. Yo arranqué en Jumio hace 4 años aproximadamente para abrir América Latina para Jumio y Chile, me recuerdo yo hace 4 años más o menos, estaba medio atrasado en el ambiente digital y hoy es uno de los que más rápido está progresando. Obligaban a las instituciones, pero también a los clientes a sumarse a esto por los hábitos y por la necesidad que esto también llevaba, la propia pandemia. Totalmente. La pandemia, la poca movilidad, salir, lo físico, ¿no? Yo lo vivo con mis hijos. Hasta que no los pones en penitencia si no hacen algo, no cambian. No. Es la única forma de cambiar hábitos. Me sumo. Ya, otra, saber que tiene que ver con el futuro de la identidad digital, que es un poco más en línea de la primera pregunta. Según tu perspectiva, ¿y cómo crees que se va a implementar o avanzar aquí en América Latina? Va a depender mucho de los reguladores. Nosotros estamos hablando con la mayoría de los reguladores de los países de América Latina y con abogados, hay todo un tema de compliance, hay todo un tema de privacidad de datos, qué hago con esa identidad digital reusable que estoy generando, qué hago con ella, qué hago con ese rostro. Estamos hablando de un montón de datos súper confidenciales. Entonces, a medida que vayamos progresando con los reguladores y también con nuestros aliados, que nos vayan armando esta identidad digital, por lo menos dentro del ecosistema propio. Entonces, si agarramos
el típico banco chileno, o realmente de cualquier parte del mundo, no solo hace banca. Por lo general hay holdings que tienen banca, tienen a veces supermercados, tienen seguros, tienen diferentes cosas. Entonces, a medida que vayamos usando una identidad digital en todo el ecosistema, va a ayudar a todo este concepto de identidad digital a que se vaya más rápido todavía, ¿no? Masificando. Exacto. Acá en la región. Esa es la palabra que estaba buscando. De tu experiencia en el mundo fintech, ¿qué nos podrías compartir, desde Yumio, por cierto, sobre la evolución que has notado en tus clientes? Buen punto. Mucho, sobre todo pensando en lo que estábamos hablando de esta orquesta completa y esta plataforma completa de no solo validar una cédula o un documento de identidad, que es lo que se venía haciendo tradicionalmente. Entonces estamos notando que más y más de nuestros clientes / aliados están entendiendo que ya no es suficiente validar un documento de identidad. Entonces estamos viendo que estamos sumando cada vez más puntos, señales, módulos de alerta de lo que tiene que ver con todo este ecosistema. Entonces, los clientes están buscando simplificarse la vida, no tener que trabajar con 10 compañías diferentes, entonces están buscando simplificación, facilidad de integración, facilidad de gestión, porque la tecnología avanza y nos ayuda muchísimo. Hay que hacerlo que sea más completo y no más complejo. Entonces, eso es lo que estamos viendo mucho que nos están pidiendo y hacia ahí estamos yendo con toda esta orquesta, ¿no? Samer Atassi, muchas gracias. ¿Alguna consulta para alcanzarles el micrófono? Ahí hay. Acá hay un micrófono. ¿Qué? Mejor. A mí voy a llegar más lento. ¿Y el pisco sour? Ahí está. Bueno, me quedo para Gracias. Saber, mucho gusto, Daniela Costa de CI. Me quería colgar un poco de la penúltima pregunta que hicieron, que fue pensando también ya más en el futuro y en la adopción, pero no tanto del ente regulador, sino por el lado de la experiencia usuario. Nosotros hoy día vemos que en servicios que son más sencillos o que no requieren tanta robustez, nosotros iniciamos sesión con distintas identidades que tenemos, por ejemplo, inicia sesión con Google, inicia sesión con Facebook, etcétera. ¿Tú cómo prevés que va a ser el tema de la identidad digital en entes o en servicios que requieren mucha más robustez, como por ejemplo servicios financieros, donde sí se requiere una verificación de identidad más importante, en un futuro donde quizás exista más de un servicio de identidad digital? Vamos a ver algo similar, como por ejemplo que en el banco te diga verifica tu identidad con ABC, ¿esperas que haya algo más centralizado o más compatible e integrado? Sí, es un excelente punto. Imagínate, de alguna manera, Open Banking. Bueno, pensemos en Open Digital Identity. Algo muy similar. Es decir, el Open Banking donde los bancos están queriendo colaborar en intercambiar información para ayudarse y para cooperar. Ya, obviamente, entre bancos competimos por tu dinero, pero también si colaboramos, todos somos más eficientes y al mismo tiempo ganamos más dinero. Entonces, Open Digital Identity es más o menos un concepto similar, donde todos los bancos seguimos compitiendo por tu identidad y por tu dinero, pero si yo me apalanco de la entidad que tú ya validaste y entonces todos podemos trabajar con esa identidad, es mucho más fácil para todos. Entonces, el hecho de... Y también midiendo un poco apetito de riesgo y diferentes cosas. Vos decías, a veces voy a pedir algo muy simple, a veces voy a pedir algo un poco más robusto. Entonces, hacia ahí pensar un poco en esta apertura digital dentro de todos los ecosistemas. Va a depender de ustedes, va a depender de los clientes, de los bancos, más allá de, como decías vos, lo que les permite el regulador, pero va a depender mucho de ustedes, de las Lorena Silvas de los mundos, dentro de los equipos de compliance y los abogados y los reguladores dentro de las entidades que quieran dar este paso al frente, ¿no? Ya lo estamos viendo con muchos, pero hay que masificarlo, ¿no? Perfecto, muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ay, te agradezco tanto porque si salto, arriesgo caída. Gracias. ¿Qué tal, Samer? ¿Qué tal? ¿Cómo ve Yumio el grado de seguridad que tienen los documentos de identidad en algunos países, entendiendo de que los estándares de seguridad, digamos, por ejemplo, el documento de Chile es muy diferente a un documento, por ejemplo, de Colombia? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es un desafío? ¿Lo ven como algo relevante, riesgoso? Es una muy buena pregunta, es un altísimo desafío porque tenés de todo, no solo en América Latina, en el mundo entero. Tenés documentos bastante avanzados, como la licencia de conducir americana, que tengo yo, donde tenés fotos fantasmas, tenés hologramas, tenés códigos de barra, tenés un montón de señales
que vos podés ir detectando con inteligencia artificial. El documento chileno es bastante avanzado también. Los pasaportes, los nuevos pasaportes que se llama ePassport, que tienen un chip NFC incrustado en la última página. Nosotros también podemos leer la información directamente del chip NFC, lo cual lo hace más fácil, más preciso, pero también más robusto, porque un estafador capaz va a modificar la página donde están los datos, pero difícilmente pueda modificar la información que está dentro del chip NFC. Entonces, pero hay de todo. Vas a Brasil, espero que no haya ningún amigo brasilero acá que me quiera matar, pero vas a Brasil y las licencias de conducir brasileras son un pedazo de papel con una foto pegada encima. Las licencias de conducir italianas, lo mismo. Entonces, hay documentos súper avanzados y documentos que todavía se quedaron en el papiro. Y ¿no? en un mundo muy globalizado, además. Y en un mundo muy globalizado. Ya están los gobiernos empezando a cambiar todo esto, están empezando a emitir, en Estados Unidos ya hay creo que 3 o 4 estados que ya tienen licencia de conducir digitales. Entonces, estamos yéndose ahí, pero todavía hay todo tipo de cosas que ves en el mundo. Y ahí es donde nosotros, no solo lo vemos como un desafío, pero también nosotros tenemos una forma híbrida de validar cosas. Nosotros tenemos inteligencia artificial, machine learning, donde pasan todos nuestros procesos por ahí, pero también tenemos mesas de operaciones con expertos en documentoscopía. Tenemos más de 2.000 personas en India y otras casi 500 personas en Barranquilla, en centros de operación gigantes, donde hay operadores expertos en documentoscopía analizando los documentos manualmente y visualmente para aquellos documentos donde la inteligencia artificial no tiene de dónde agarrarse. Si no hay un holograma, si no hay un código de barra, si no hay una foto fantasma, si no hay puntos, marcas de agua, ¿qué hace la inteligencia artificial? No tienen de dónde agarrarse. Entonces, es donde hay que tener mucho cuidado cuando ustedes ven soluciones que dicen, yo te valido tu documento en 3 segundos. En 3 segundos subió la imagen, hice un OCR y bajé. No tuve tiempo de validar mucho. Entonces, sobre todo si son documentos precaicos. Entonces ahí nosotros esos tipos de documentos los pasamos por mesa humana, que es sobre todo lo que nos exigen entidades globales financieras donde puede haber un riesgo de fraude mayor, ¿no? Samera Tassi. Porque, perdón, los estafadores también saben eso. Los estafadores saben cuáles son los documentos más viejos, más precaicos, y entonces van a querer hacer un onboarding con esos documentos en las plataformas globales, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, muchas gracias. Bueno. No, es que es interesante, imagínate, cada vez nos cruzamos, muchas gracias, con otros documentos, otras experiencias de otros países, y bueno, ahí hay que ver, Sí. por eso debiese ser como en conjunto, ¿no? En el tema de la seguridad, distintos, no sé, países. Depende de todos nosotros, de Sí. nosotros en tecnología, de ustedes, customer facing, y de los usuarios que nos ayuden también, ¿no? Pero bueno, les agradezco mucho que se Exacto. hayan Muchas quedado a gracias. escucharme y nos vemos después más arriba. En unos minutos más y presentamos ya a nuestro último invitado de hoy porque mañana tenemos más. Muchas gracias, Samera. Gracias. Gracias.